hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. En esta oportunidad hablamos el día después del arrebatamiento. Suena interesante este título, ¿no es cierto? ¿Cómo será el día siguiente, después del día del arrebatamiento de las primicias de la iglesia? En 1 Tesalonicenses 5:3 dice el Señor en su palabra que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es el gran arrebatamiento de la iglesia, con un terremoto mundial que sacudirá todo el planeta Tierra, todo el globo terráqueo. Y este día es conocido por Dios, como dice en su palabra, en Zacarías. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Aunque esto es el final, cuando Cristo vuelve a la batalla del Armagedón, ese día solamente es conocido por Dios. No será de día ni de noche, dice el Señor. ¿Cómo será ese día? No podemos imaginarnos ahora. Pero el día después del arrebatamiento, imagínese cómo amanecerá el mundo, las naciones, las ciudades, los pueblos, en caos global. Hundido en caos, en lamento y en quebranto, en grito. Porque a partir del día del arrebatamiento comienza la gran tribulación y comienza a derramarse el juicio, la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. No habrá escapatoria en esos días. Ni su plata ni su oro los podrá librar en aquellos días. Imagínese después del día del arrebatamiento, el día siguiente o esa noche mismo, o ese día mismo, puentes cortados en todo el mundo, edificios en llamas, ciudades en llamas. ¿Por qué digo esto? El conducto del gas que va por cañerías a los hogares, pues reventarán. Las gasolineras, imagínense, se incendiarán. La energía, los cables de alta tensión, porque ahora la energía está instalada en todos los hogares, la corriente alterna, como lo llamamos. Entonces en aquel día, con ese sacudón de la tierra, habrá incendios en todo el mundo, en las ciudades, puentes cortados, no habrá más tránsito de autos, los mares paralizarán su comercio. El asteroide o la gran montaña que cae ardiendo en fuego y se precipitó en el mar, dice el Señor. Eso será ya en la gran tribulación. Caerá el asteroide o la montaña en fuego ardiendo, se precipitará en el mar. Imagínense las oladas que se ha de levantar. Cubrirá ciudades enteras. Los rascacielos aparecerán bajo el agua. Un caos mundial arrasará en toda la tierra. Lloro y lamento. Algunos estarán buscando debajo de los escombros a sus parientes, a papá y a mamá o a hijos. Y también algunos buscarán a sus parientes que eran cristianos, fieles y temerosos de Dios. Han llegado a la madurez espiritual y se fueron con el Señor el día del arrebatamiento. Buscarán y no aparecerán más, porque ya estarán con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. En los cielos se estará llevando las bodas del Cordero, y en la tierra desolación, lamento y lloro. La gran tribulación habrá comenzado. La ira de Dios se habrá derramado sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué? Por su pecado, por su rebelión, por su maldad. ¿Por qué Dios exterminó o por qué Dios castigó la generación de Noé? A esa gente de esa generación,
por su pecado, por su maldad. ¿Y por qué Dios va a castigar también en este tiempo? También por su pecado y por su maldad. Le espera al mundo desolación, quebranto y lamento, grito, el día después del arrebatamiento. Ciudades en llamas, puentes caídos, gasolineras incendiados, edificios en llamas, buscando personas debajo de los escombros, grito y lamento. No hay más comercio, no hay más venta libre, no hay más tránsito de los autos. Se paralizará todo el mundo. El comercio se paralizará completamente, no hay más. Habrá comenzado la gran hambruna para los moradores de la tierra. Saqueos en todo el mundo, porque ya no habrá más comida. Supermercados vaciados completamente por el hambre. Alborotos en todas las calles, en las ciudades. La ley marcial en ese tiempo con toda su fuerza funcionará. Si ahora mismo están a punto de declarar ley marcial, entonces el día después del arrebatamiento, un caos mundial, comida, no habrá más para comprar. Que viene entonces hambruna, lamentarse, gritar. Lo que ocurrirá el día después del arrebatamiento: la comunicación es cortada, no hay internet, las estaciones de televisión y de radio no salen al aire, no hay energía, no hay tránsito de autos, enfermos en los hospitales mueren por falta de oxígeno, edificios en las ciudades colapsados, autos atrapados en las calles a causa del derrumbamiento de edificios en las ciudades. No hay agua potable, las tuberías son rotas, no funcionan baños públicos ni privados, no hay comercio, no hay venta libre, solamente saqueos. Los gobiernos hacen grandes esfuerzos por poner orden a los disturbios. Los gobiernos ordenan que se haga grandes esfuerzos para poder encontrar a las personas bajo los escombros. El arrebatamiento de la iglesia viene con un terremoto global, porque la ira del Señor habrá llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Eso es el día después del arrebatamiento. Ahora tenemos conocimiento de esto también, el día después del arrebatamiento. Dios te bendiga y muchas gracias. Sigue este canal y entenderás mucho más aún. Dios te bendiga. Hasta luego. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? No pueden describir
la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Dice la palabra del Altísimo Dios Todopoderoso: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Oremos. Amante y Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto a los corazones a los cuales está llegando en este momento. A nuestros hermanos en Italia, a nuestros preciosos hermanos en España que están en este momento conectados, a nuestros queridos hermanos en toda América Latina, en toda nuestra nación, en Israel y en Japón en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que los bendiga, incluyendo los de Australia que también están, Señor. Te pido que los bendigas en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Siéntense un momentito porque dentro de unos segundos les voy a volver a pedir que se pongan de pie. Pero hay un tema que vamos a tocar en esta noche o en esta tarde que es muy profundo y ha sido el tema siempre número uno para los cristianos, para la iglesia evangélica en 2000 años. Y hay múltiples de teoría y hay muchas cosas que nuestros teólogos todavía no han entendido cómo, en qué y de qué forma se va a desarrollar todo este tema. ¿Por qué el tema, la batalla contra el arrebatamiento? Hay un tema que la inmensa mayoría de los que están esta tarde aquí en la iglesia y los que están conectados, siempre, aún desde la niñez, hay un tema que siempre discutieron.
los extraterrestres. ¿Existen los extraterrestres? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué pienso yo? Hay algunas personas aquí inclusive que cuando eran niños, creo, no sé en qué lugar, si vivían en México, en qué lugar, pero cuando eran dos niñas, no sé si todavía Debbie se acuerda, pero Lisa decía, cuentan una experiencia que ellos vieron de los famosos discos voladores. Por muchísimos años, siglos quizás, este ha sido un tema que siempre ha llamado la atención de todos, no solo de los cristianos, de todos. Pero el fenómeno se hizo eminentemente más obvio en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial es cuando empiezan a darse a conocer múltiples de secretos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que efectivamente en las dos guerras mundiales que han habido, Primera y Segunda Guerra Mundial, este fenómeno se hizo mucho más presente? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Existen fuerzas exteriores o que nosotros le llamaríamos extraterrestres que han estado interviniendo en el planeta Tierra? Unos para hacer el mal y otros para defender a esa creación. ¿Tiene todo este fenómeno que ver también con la misma iglesia, con el pueblo de Israel? Y por ende, ¿tiene finalmente que ver esto con el arrebatamiento de la iglesia? Ese es el tema que vamos a empezar a desarrollar. ¿Por qué este fenómeno ha estado presente siempre en la historia del ser humano? ¿Y por qué específicamente y con mayor presencia en la Segunda Guerra Mundial estos fenómenos empezaron a tener una presencia más abierta? Desde el año 1930 hasta el año 2017 se mantuvo los famosos archivos secretos. Es decir, no estaban abiertos al público. Hasta que en 2017 el presidente Donald Trump dio luz verde a la CIA para que diese a conocer los archivos secretos de los extraterrestres. A partir de ese momento se han dado a conocer una serie de hechos y acontecimientos y han hecho que los científicos que siempre estuvieron dándose preguntas, ¿hemos estado solos o siempre hemos tenido presencia? Hay múltiples de respuestas para el mundo científico, como por ejemplo múltiples de preguntas, más bien interrogantes, sobre las pirámides de los mayas en México, sobre las pirámides en Mongolia, sobre las pirámides de Egipto, sobre esta isla en Grecia, sobre los vikingos. Sobre las impresionantes y descomunales estatuas de piedra monolíticas encontradas en Inglaterra. Y ahí las grandes preguntas. ¿Hemos estado siendo visitados por extraterrestres? ¿Y qué significa la palabra extraterrestre? Significan seres fuera del planeta Tierra. La Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre eso?
Los expertos dicen que si existen fuerzas del bien, entonces también existen fuerzas del mal. La Biblia nunca ha negado tal cosa. La Biblia dice que existen dos clases de fuerza. Una que se conoce como las huestes celestiales por los ángeles de Dios, cuya morada se conoce como el tercer cielo, y donde está ocupado por el Altísimo Dios Todopoderoso, el Creador. Por alguna razón dice que es algo profundo donde la antropología todavía no se puede poner de acuerdo. En ese reino extraordinario donde dice Pablo que ojos que no han visto y oídos que no han oído son las cosas que Dios tiene preparado en ese lugar. Algunos también le llaman como el paraíso de Dios. En ese lugar donde por siempre y desde siempre ha existido, existió y existe esa gran civilización. Un día se produjo una rebelión en ese lugar. ¿En qué tiempo, en qué época se dio esa rebelión? De acuerdo a lo que conocemos hoy en día en la antropología, esa rebelión se dio mucho antes que los seres humanos fueran creados y mucho antes que el planeta Tierra recibiese vida. Porque hasta antes de esa rebelión en el cielo, el planeta Tierra era una de las miles más de estrella o planeta, como usted le quiere llamar, en el espacio sin vida. De acuerdo a lo que leemos en el libro de Génesis, Bereshit, en hebreo, cuando encontramos la expresión, dice que en el principio el planeta Tierra estaba cubierto completamente de oscuridad y completamente tapado en hielo, totalmente. ¿Por qué? Hoy los científicos de la NASA dicen que la razón que Plutón, el planeta Plutón, es un planeta oscuro, completamente oscuro y cubierto completamente de nieve, es porque no le llega ni suficiente luz, ni suficiente energía. De manera que es exactamente la consecuencia con que estaba nuestro planeta Tierra antes de que se diese esa rebelión en el cielo. La Tierra era vacía. ¿Qué quiere decir vacía? No había vida. Era un planeta muerto como Plutón. Según la antropología, antes de que se diese todo este fenómeno de la creación del Altísimo, hubo una rebelión en el cielo. Un sector de esos seres inteligentes. ¿Por qué eran inteligentes? Eran sobrenaturales. Un sector de esos seres inteligentes dirigido por un personaje que múltiples de nuestros pastores en las universidades, en los institutos bíblicos y en todo, se ha hablado de ese personaje. Algunos hasta le dan el crédito de ser el hombre, el personaje de la música en adoración a Dios. Se le da el nombre de Lucifer o querubín hermoso. Un día ese querubín dice que se llenó de soberbia. La palabra soberbia es que empezó a sentir de que él era más importante o por lo menos merecía más atención en aquel reino extraordinario y poderoso. Hay múltiples versiones profundas que se leen en los libros de la historia. Una de ellas dicen expertos que posiblemente, porque la Biblia dice una y otra vez en los Salmos, en Isaías, en los profetas, una y otra vez dice que Dios no comparte su gloria con nadie más que con su Hijo amado, con su majestad. Algunos dicen que Satán no soportaba ver de que Dios, el Altísimo, compartía su majestad y su gloria con su Hijo amado. Y eso provocó celos. Porque él quería toda la atención para él.
el director de la música, como dicen los músicos hoy en día. Y fue albergando aquel espíritu de rebelión que tal vez nuestra mente finita no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy finita comparada a ellos que son sobrenaturales. Una rebelión que para nosotros puede significar tal vez años, para ellos puede significar 2, 3 minutos, 4, 5 minutos. En aquel momento de rebelión, aquel querubín se rebeló contra su creador, su creador. En su astucia, en su deslumbre, porque dicen que era un querubín hermoso y todo, en su deslumbre, en su poder que tenía en aquel momento. ¿Por qué? Porque era un ser sobrenatural creado por Dios. Arrastró la tercera parte de las estrellas. La tercera parte de las estrellas quiere decir la tercera parte de los ángeles. La Biblia habla que los seres angelicales son miriadas de miriadas de miriadas. Es decir, que nadie puede decir con exactitud cuánto es. Para que tener una idea, solamente nosotros, los vivientes, los terrícolas, los que vivimos aquí en el planeta Tierra, hoy en día somos 8.000 millones. Para que tengan una idea ustedes cuántas miriadas de millones de ángeles entonces son. Así que dice que la tercera parte se llevó de esos seres angelicales, en los cuales había de todo. Tengo un estudio profundo y lo hablo en el libro Israel al filo de la profecía. Hablo de esa rebelión en el cielo y menciono las diferentes clases de jerarquías angelicales que se unieron a ese querubín titulado o con el nombre de Lucifer, y que las logias le llaman luciferino. Entre esos seres angelicales habían arcángeles guerreros. Eso es lo que hoy en día se conocen como demonios de guerra, que están posesionados en el segundo cielo. Algunos dicen que eran ángeles de alta jerarquía junto con Satanás, y que poseen por tanto un poder grande, grandísimo, sobrenatural. Estos seres angelicales, en el momento que se unieron junto con Satán en aquella rebelión, cuando Dios encontró en ellos rebelión, hay múltiples de preguntas para los jóvenes acerca de esto. Por ejemplo, Isaías dice que en aquel momento Satán miró cómo hacer su propio reinado en una de las estrellas. Algunos piensan exactamente al norte de la morada de Dios, a quien algunos le llaman el planeta Nibiru. Pensó hacer su reino un poco más alto que Dios, y se encontró rebelión y Dios los expulsó y los arrojó del tercer cielo. Y ellos quedaron relegados al segundo cielo. ¿Qué es el segundo cielo? Hoy en día, con la super tecnología, algunos dicen que posiblemente ellos mismos han ayudado a los ejércitos terráqueos, incluyendo Estados Unidos, Rusia, China. Pero tal vez quiero buscar una imagen aquí y regresar atrás. Tal vez esta imagen impresionante. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes por qué la gente no habla inglés? Resulta que por mucho que estudies y te aprendas la gramática, si los ejercicios no están orientados a que te aprendas la estructura del idioma, va a ser muy complicado que hables de manera fluida. Yo al principio creía que aprender el inglés era complicado, pero para nada, es mucho más sencillo de lo que parece, si los ejercicios se enseñan correctamente, claro.
Ahora entiendo por qué las grandes empresas de España utilizan este método y por qué les es tan útil. Tanto que te garantizan que si durante el primer mes no has aprendido 5 veces más deprisa que otros métodos, te devuelven el dinero. Así que aquí tienes un vídeo gratuito, ya no lo tienes colgado en YouTube, aprovecha ahora, haz clic en el enlace para ver cómo funciona este método y te garantizo, te lo digo ya, que te va a cambiar tu vida. Hola, has realizado una gran movida. Acabas de dar un gran paso para ganar mucho dinero. Cientos de miles de dólares en el próximo mes o antes. Ahora verás que hemos hecho que ganar dinero sea muy fácil con mi sistema. No hay nada de qué preocuparse, el programa hará todo el trabajo. Y con solo un par de clics podrás relajarte y ver cómo sube el balance de tu cuenta comercial. Y esos números comenzarán a crecer mucho rápidamente. Y en el momento en que comiences a transferir tu nuevo dinero desde tu cuenta comercial hasta tu cuenta bancaria, realmente comenzarás a apreciar la diferencia que ese dinero va a hacer en tu vida. Así es, tus primeros ingresos probablemente están solamente a un par de horas. Comencemos entonces. Hay un par de cosas que tienes que resolver antes de ingresar en el sistema y comenzar a recibir el dinero. Y no te voy a pedir. El supertelescopio Hubble menciona de esas profundidades del espacio, de esas profundidades misteriosas, súper misteriosas, que en ellos le llaman los impresionantes y tenebrosos agujeros negros. Dicen ellos que es tan tenebroso y que produce tanto pánico tan solo para los científicos de aquí de la NASA en Houston, Texas, cuando estudian esos agujeros negros. Es tan tenebroso que son capaces de tragarse una estrella 1000 veces más grande que el Sol y en cuestión de segundos tragársela y consumírsela. Le llaman el lugar impenetrable, cubierto de densa tiniebla. Ese lugar, dicen ellos, ese lugar que cubre en esa constelación profunda de este espacio, se conoce como el segundo cielo. Como nuestros seres humanos sin Dios y todos ellos no tienen conocimiento de Dios, no. Muchísimos de ellos ni reconocen la Biblia, aunque sí la citan, pero no tienen conocimiento profundo. Ellos simplemente se atreven a decir que hay una civilización en el segundo cielo que ha estado en contacto con los mayas, con los egipcios, con los mongolos, con los indios de Norteamérica. Y que de alguna manera esos seres inteligentes del segundo cielo les han dado ciertas inteligencias o ciertos chispazos de conocimiento a nuestras civilizaciones a cambio de un precio muy caro. Uno, adoración hacia ellos. Dos, que esa adoración significa sangre para ellos. Parece que esos seres inteligentes de ese segundo cielo se alimentan con sangre humana. Eso quiere decir, dicen algunos expertos, que estos seres inteligentes del segundo cielo tienen un profundo resentimiento contra el Creador. Y una de las maneras de tratar de vengarse en ese profundo resentimiento contra el Creador es la sangre humana. ¿Pero por qué sangre humana? ¿Por qué? Porque el ser humano, aquí viene la otra parte, cuando se da la rebelión en el cielo, profundo, esto solamente en los institutos, ni en los institutos bíblicos no se toca, ya solamente en la universidad. Ya se toca cuando Dios decide intervenir sobre el planeta. Y en aquel momento Dios interviene sobre la tierra. Y comienza a darle vida a aquel planeta que estaba cubierto por tiniebla. Dios decide darle 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad que se llama noche. Aquel planeta que estaba cubierto totalmente como Plutón, completamente de hielo, Dios decide declarar zona seca
y derrite esas cantidades de hielo y ordena a esos glaciares que se replieguen a los dos polos, polo norte, polo sur, ártico, antártico. Y decide descongelar esa agua y provocar múltiples de ríos, lagos, para que esa agua que estaba muerta al estar congelada, ahora se convierta en un líquido de vida. Con el agua, dicen los científicos, vino la vida. Una vez que está el agua ya, Dios comienza a ordenar la vida. Y comienza aquel orden de su creación hasta llegar al sexto día, que es profundo también, porque en nuestra mente infinita a veces agarramos los días, pero en nuestra mente, en nuestros años, calendarios que nosotros entendemos aquí en la tierra, pero que ni siquiera lo entendemos, solamente un poquito más allá de donde llegó la nave del día de hoy, que llegó a las 12 del mediodía, que por cierto titulada Dragón, que llegó a la nave internacional Alfa. Ni siquiera se entendemos. Explicaba un día de esto a la hermana Debbie, la esposa del pastor Obed, y otros hermanos allí. Explicaba que él tuve el privilegio de conocer personalmente al astronauta Franklin Chan Díaz de Costa Rica. Y que una vez Franklin Chan Díaz dijo estas palabras allí donde él es el astronauta que más tiempo vivió en la nave internacional Alfa. Dijo Franklin Chan Díaz en una conferencia allí en la nave internacional Alfa, allí donde está la nave, dijo: cada 25 minutos de día, cada 25 minutos de noche. Si allí mismo no comprendemos el tiempo, ¿cómo lo vamos a comprender aquí en la tierra? Así que muchos cuando hablan que la tierra, dicen algunos maestros de instituto bíblico, no, es que tiene 7,000 años. ¿7,000 años de qué? 7,000 años si hablamos en el calendario de la tierra. Pero si hablamos en el calendario de la eternidad de Dios, entonces tenemos el mismo vocablo de los científicos. Porque un día en la eternidad de Dios, Pedro nos dio una idea. Dice, porque aquí un día es como, ¿cuánto dijo? 1000 años. Es como 1000 años. En esa eternidad de Dios dice que en el sexto día, después de haber hecho toda la creación, toda la creación, incluyendo al mono. Por aquellos que están con la idea de que el hombre viene del mono. El mono fue creado mucho antes que el ser humano. Así que dejémonos de esos cuentos de andar buscando un eslabón perdido. ¿Qué es el eslabón perdido? Para los jóvenes, andan buscando un hueso que sea más viejo que el humano. Y como no lo encuentran, siempre encuentran que el hueso más viejo es el de un chimpancé. Entonces ellos dicen que el hombre viene del mono. Pero ¿quién dice que el mono es más joven que el hombre? No. La creación más joven del planeta Tierra. A ver, el que me lo diga aquí, el pastor Jiménez lo va a invitar a comer. Obed Jiménez. ¿Cuál es la creación más joven de todo el planeta Tierra? Más joven de esa creación. A ver, dígamelo. A ver los jóvenes, ¿cuál es? A ver los jóvenes, ¿cuál es el más joven de la creación? Se dan por vencidos. A ver ustedes en las redes sociales, ¿cuál es el más joven de la creación de Dios? ¿Cuál fue el último ser que Dios creó? En el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día creó Dios a todos los animales, incluyendo al chimpancé, al mono, lo que usted quiera llamarla. Y en el sexto día, ¿quién hizo? Entonces, ¿quién es el más joven de la creación? Nosotros. Mira, qué bendición, ¿verdad? Somos los más jóvenes.
Es por eso que cuando la antropología y la paleontología van a buscar huesos, allá van a encontrar siempre, y ahí entran en su confusión, que no, que esto, que lo otro, siempre van a encontrar huesos de monos mucho más antiguos, porque fueron hechos en un periodo de la eternidad. Solo que en la creación, en esa creación que Dios hizo, en el último de la creación, Dios hizo un detalle que no lo hizo con los demás. Toditito lo que Dios creó, incluyendo la noche y el día, los árboles y las aves. Toditito lo que Dios creó, lo creó con como quien dice, en nuestra América Latina se habla mucho del famoso dedazo en la política, popularísimo desde México hasta Argentina. Hablemos de la creación de Dios, de ese dedazo. O sea, ¿qué quiere decir dedazo? Que todo Dios lo creó con su palabra. ¡Hágase! ¡Háganse las aves! Y se hicieron las aves. ¡Sepárense las aguas! Y a las aguas llamó mar, recogida, y a lo demás. Produzcanse los árboles, toda clase de árbol. Y se empezaron a producir. Produzcanse las aves, toda clase de aves. Y se empezaron a producir. Pero hubo una de las creaciones en la cual Dios no ordenó su palabra. ¿Cuál fue? A ver, jóvenes, ¿cuál fue? En la cual ya Dios no dice, ¡hágase! En la cual Dios no dijo, ¡Hannah, hágase! ¿Verdad que Dios no dijo así? ¡Escamilla, hágase! En cambio los animales lo dijo así. Y produzca la tierra toda clase de animalitos. Y se produjeron. Y produjeron esa agua toda clase de peces. Y se produjeron los peces. Pero solo hubo uno en la creación en la cual Dios no dijo, hágase. ¿Quién fue? Dice que Santo Dios, ese misterio que a veces ni nuestro mismo judaísmo a veces lo entiende, y a veces me ha tocado hablar con ellos mismos. Con respeto, ahorita mismo está el rabino también, con amigos que iba a estar allí presente y bien siguiéndola. Ni yo mismo. Ese misterio del Dios triuno. No estoy hablando de un Dios de tres cabezas como nos pretenden atacar siempre los unitarios. Ese Dios triuno. Y dice que cuando todo, el quinto día, todo perfecto, ahora llega el último de la creación. Y dijo el Altísimo, ahora descendamos. Qué lindo. Descendamos. Una palabra que está siendo muy popular ahorita porque es el segundo hombre más poderoso después del presidente de los Estados Unidos de América, que por cierto no es el vicepresidente. Y que lleva ese nombre. ¿Qué significa eso? Descendamos. El yerno del presidente Donald Trump. Y dice, descendamos, Jared. Descendamos hasta la tierra. Descendió la majestuosidad de Dios. ¿Cómo bajó Dios? Él es Dios todopoderoso. Pero la miriada de ángeles que venían con él, ¿cómo bajaron? Tenemos que preguntarle a Eliseo, ¿qué es lo que viste tú exactamente cuando el profeta Elías fue arrebatado? ¿Qué es lo que tú viste exactamente en ese momento? ¿Qué es? Dinos, Eliseo, dinos. Bueno, es que en aquel entonces la palabra avión no existía.
No, hombre, voy a hacer usted Escamilla. Póngase en los zapatos de aquel personaje donde muchas de las cosas que hoy conocemos, jovencitos, no existían ni siquiera en los cuentos mitológicos. Es más, estos muchachitos como Hannah, ¿cómo se llama su niño menor? Como Joel, la niña, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Marel. Estos niños, ellos, estoy hablando en la edad de ellos. Ellos, si usted le pregunta qué significa, váyase a Anchiví a comprarnos una cinta de máquina de escribir. ¿Sabes qué? Lo van a quedar viendo así, le van a decir, ¿de qué planeta vienes, mamá? Porque ellos mismos no saben qué significa eso, una cinta de máquina de escribir. ¿Cuándo? Hace 25 años, menos yo, eso es lo que teníamos en su oficina. Ahora, ¿qué más? Buscamos nosotros 4,000 años atrás. De momento ve Eliseo que su profeta es arrebatado y ve fenómenos que a los evangélicos hasta hoy en día nos ha costado entender. ¿Cómo le llamó Eliseo? Carros de fuego. Dice los documentales de History Channel. Un día dijo alguien sobrenatural. Dijo Carl Sagan, el más famoso científico de la NASA que murió en 1999. Dijo Carl Sagan, un personaje sobrenatural que posiblemente nos observa desde lo más profundo del espacio. Un día bajó y posiblemente con él poderosos ejércitos de fuego y bajaron hasta la tierra. Y hoy hay evidencia de que esa tierra registra una presencia sobrenatural, dijo Carl Sagan. Y dijo Dios, y bajó Dios. Bajemos a la tierra, dijo, bajemos. Y bajaron. Y luego dice que tomó barro en sus manos y comenzó a ser una criatura diferente a todos los demás. Y cuando lo hubo creado, lo declaró alma viviente. ¿Qué quiere decir? Primero tenía un cuerpo. Segundo, recibe un ícono de la vida que se conoce como alma. Un alma viviente. Hay cosas profundas. Yo no sé si Pastor Obed vamos a tener que dejar para el segundo domingo esta parte porque me está haciendo largo. Pero hay una parte que dicen los científicos que el alma se recrea en el momento en que un espermatozoide se junta con el óvulo de una mujer. En ese momento ya. En ese momento ya hay una vida. ¿Qué quiere decir una vida? Hay un alma. Pero no, dicen los liberales. No, eso no quiere decir que hay un alma. Es que hasta que no esté un cuerpo formado no hay un alma. Pero la pregunta es, aparte del Altísimo Dios Todopoderoso que sabe que sí hay un alma y ya, también los demonios lo saben. ¿Y sabe por qué? Porque hace, yo no sé, 20 años, un poco más de 20 años creo, los liberales, por cierto, de esta nación, fabricaron en la farmacia una píldora que se llama Un Día Después.
que cuando sacaron esa famosa píldora, un día después, cuando la sacaron, hubieron muchos movimientos conservadores en Estados Unidos, entre ellos científicos médicos que dijeron: eso no es otra cosa que aborto. No, si solamente de la noche a la mañana, por aquello que ha quedado, todavía no es un alma. Entonces, si no es un alma, ¿por qué está tan interesados los demonios en que se tomen esa pastilla inmediatamente un día después? ¿Por qué? Que los científicos dicen que en el momento que se unió el espermatozoide con el óvulo, hay un alma ahí ya, que empieza a desarrollar cuerpo. Hasta allí estamos bien. Alma y cuerpo. Dios crea del barro. Una vez que está formado aquella estatua de barro, Dios le da vida. Es decir, crea un alma viviente sobre él. Y le dice a esa alma viviente: multiplícate. Pero hay un fenómeno, y es la tercera intervención. Y ahora que ya tiene un alma, dice allí Génesis, y vino Dios y le dijo: y ahora reciba de nosotros espíritu, ruach, para que sea semejante a nosotros. Ahí está la clave. Para que sea semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque el único ser de la creación, de toda la creación de Dios, el único ser que es triuno, porque ni siquiera los ángeles, eso quiere decir, ni el mismísimo Satanás, el diablo, recibió esa cualidad, excepto el ser humano. Triuno. Cuerpo, alma y espíritu. Y se hizo a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces allí está el celo de Satanás. Ahora entendemos el celo de Satanás por la humanidad y de los demonios. A ver, dígame rápidamente ustedes aquí, ¿cuál es la cualidad de una persona soberbia? A ver, el que me lo diga rápidamente, algunos muchachos piensan rápido. ¿Cuál es la cualidad de un soberbio? ¿Pero cuál es la cualidad de un soberbio? Hablemos de los soberbios en la iglesia. Vienen a la iglesia el Divino Redentor y de momento empiezan a ver un muchachito allí cantando y comienzan a decir: ¿por qué tiene que estar él allí? Yo soy mejor que él. ¿Cuál es uno de esos frutos entonces de la soberbia? ¿Cuál es? Celo. Celo. Y el celo puede llevar a profundos odios. Ahora entiende por qué Satanás, los demonios. Aquí vamos a entrar ya a la clave entonces. ¿Por qué? ¿Por qué estos demonios del segundo cielo? Sí, han tenido contacto. No lo vamos a negar, por favor. Y los muchachitos que están aquí, los jóvenes, deben de tenerse ya en la cabeza. Por favor, han tenido contacto con toditito, con los mayas, con los egipcios. Todas esas pirámides, todas esas pinturas, todos esos jeroglíficos. Han tenido contacto. Pero a cambio de, adoración hacia ellos. A ver, ¿cuál era la debilidad de Satanás? ¿Qué es lo que quería Satanás antes de la rebelión? ¿Qué quería que hicieran con él? A ver, dígamelo, ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que quería Satanás que le hicieran antes de la rebelión? Que lo adoraran al igual que Dios.
Adoración. Es posible, hoy en día ya están de acuerdo todos, que después de los documentos de clasificado, los expertos, los científicos están de acuerdo, ellos dicen efectivamente, claro, ellos no están diciendo que son demonios, dice, estas deidades que se han comunicado con los egipcios, con los mayas, con todo, y que se siguen comunicando con los brujos y con todos ellos solo reclaman dos cosas. Uno, adoración a ellos. Es por eso que vemos que los mayas, los incas, los egipcios, los mongolos, los chinos, los indios americanos, súper idólatras. Te vamos a dar una chispa, porque son seres sobrenaturales. Te vamos a dar una chispa, por ejemplo. ¿Quién le enseñó la matemática a los mayas? ¿Quién enseñó la matemática? Los que son maestros aquí, profesores, saben que la matemática de los mayas es la matemática que practicamos hoy en día. ¿Quién se les enseñó a esos indios que cuando vinieron los ¿cómo se llaman estos conquistadores? Estos de Roma, que vinieron ahí con el imperio español. Esos famosos frailes y todo, ellos venían y para ellos fue humillante llegar a México y encontrarse personas semidesnudas allí todo, que eran más inteligentes que ellos. Y Roma enseñaba que toda la sabiduría por excelencia estaba en Roma y que lo que decía Roma era la verdad y únicamente la verdad. Y Roma enseñaba que el planeta Tierra era cuadrado y que estaba cargado por 4 temibles elefantes que cargaban ese planeta Tierra. Y esa era la verdad, porque así lo creía el Vaticano, hasta que de momento llegan los indios, los famosos frailes o conquistadores, o como quiera llamarle, y llegan a México y encuentran un montón de gente desnuda que mostraban ya en sus libros que el planeta Tierra era redondo y que giraba sobre la nada. Y no solo eso, descubren que esos indios mayas tenían un avance en las matemáticas impresionante. ¿Quién le dio todo eso a ellos? Los científicos dicen, no cabe duda que esa gente recibió información de esas deidades, porque son seres inteligentes. ¿Pero a cambio de qué? Dice un dicho en Nicaragua, dice, el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Es decir, el diablo nunca da nada a cambio de nada. Es lo mismo que dicen hoy en día con el nuevo orden mundial. Nada de esto que nos han puesto en nuestras manos es regalado. No, nada es regalado, todo es una trampa. Se doy eso, pero a cambio intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante que intervienen en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué? Todo lo que tiene que ver con sangre. Sangre. Volvemos a la otra parte. ¿Cuál dijimos que es el fruto número 1? ¿Qué dijimos el fruto número 1 de la soberbia? ¿Cuál dijimos que era? Celo. Y resentimiento. Satán tiene resentimiento profundo con el ser humano. Profundo resentimiento. Tal vez ese resentimiento lo podemos entender cuando dice el salmista David, oh Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y has puesto todo por sus pies. En ese celo, Satán tiene resentimiento contra la creación más perfecta y más preciosa de Dios. ¿Cuál es la creación más perfecta y más preciosa de Dios? Dígamelo. Dígamelo, no tenga miedo. Nosotros.
Nosotros, el ser humano. Así es que, ¿qué es lo que más le duele a Dios? ¿Qué cree usted que es lo que más le duele a Dios? Cuando se meten con uno de sus hijos. O cuando se meten con la humanidad. Satán sabe que no hay nada más que le duele a Dios que el ser humano. ¿Cuál es el precio que pidió Satán a todas estas? Recuerde que entre ese libre albedrío de Dios, entre esa creación perfecta de Dios, hizo otra cosa que por eso dije yo que el problema es que se nos está haciendo muy tarde. Y este es profundo. Que entre todo ese secreto de la creación de Dios del ser humano, le dio algo que ni siquiera los ángeles del cielo lo tienen. Libre albedrío. Solo el ser humano tiene eso. Porque ni los ángeles de Dios sabían eso ustedes. Algunos dicen, esto es profundo, algunos dicen que antes de la rebelión tenían libre albedrío. Pero después de la rebelión, a los ángeles que se quedaron con el Señor, los ángeles voluntariamente, como Miguel, pusieron a los pies del Señor su libre albedrío para evitar ser tentados a partir de ese momento. El ser humano recibió la cualidad de ser libre albedrío. Es por eso en el tema que tengo sobre el infierno, donde estoy diciendo, Dios no manda a nadie al infierno. Es el ser humano, por su propia cuenta, quien decide irse. No es Dios quien lo manda. Así que Satán interviene en estos seres del segundo cielo, intervienen en las sociedades y se da cuenta que el ser humano es la creación de Dios y empieza a entrar la serpiente allí en el jardín del Edén y ahí en adelante toda la historia que ustedes conocen hasta llegar a los indios mayas, hasta llegar a los indios incas, hasta llegar a los indios de América, hasta llegar a los nativos de Mongolia, hasta llegar a los chinos y hoy en día todos los brujos. Satán llega y pide dos cosas. Una, adoración a él, como que fuera Dios, únicamente Dios, a ellos, a los demonios. Y dos, sangre. Sangre. Vayan, los mexicanos, todititos los mexicanos y los que están viendo aquí, todos los sudamericanos que están viendo en este momento, vayan, pregunten a los incas, ¿cuál era el sacrificio número uno de los incas? Pregunten ustedes a los mayas, a los aztecas, a todos, ¿cuál era el sacrificio número uno? Sangre. Y en especial sangre pura, es decir, sangre de niño. En especial la sangre de los niños. ¿Cuál es el asesinato número uno en este momento en los Estados Unidos y todo el mundo entero? A ver, dígame, ¿cuál es el asesinato número uno ahorita? El aborto. ¿Saben ustedes cuántos millones de niños? Sangre pura, de sangre pura, son asesinados. Y todavía un estado en Estados Unidos extendió su mano más allá todavía, abominable. Se llama Nueva York. Nueva York se convirtió en el 2018-2019 en el estado que extendió ese asesinato hasta un niño de 9 meses. Entonces quiere decir que estos elementos han estado presentes. Son seres sobrenaturales. Y en el segundo cielo están estos personajes que, como digo en el estudio en el libro Israel al filo de la profecía, se les conoce como ángeles guerreros. Son demonios superpoderosos, demonios de guerras sobrenaturales, que el único que tiene poder sobre ellos es Dios, sobre todo con autoridad del Señor Miguel. El único que los puede combatir. En el nombre de Cristo Jesús. Pero son demonios sobrenaturales. Esos demonios dominan el segundo cielo, dice Pablo.
Y desde allá manejan todo el reino de las tinieblas y cuyo máximo rey de ellos se llama Satanás el diablo, quien tiene acceso con ellos. Ellos manejan todo este sistema y todo eso que ha tenido que ver con las naves extraterrestres. Pero como todo se tiene que venir revelando antes del rapto, voy a simplificar porque si no salimos hasta la medianoche. Como todo se tiene que venir cumpliendo, de momento, en el 2012, 2011, un científico prominente hizo una declaración de aquí de Washington, de Londres, Inglaterra. Hizo una declaración prominente. Él dijo: no estamos solos. Viene una invasión extraterrestre. Y estos seres extraterrestres no vienen en amistad. Él dijo: pensarán que yo estoy loco. Pero no estoy loco, dijo en ese discurso en las Naciones Unidas. Se van a acordar de mí. Luego dijo: vamos a empezar a ser invadidos por espíritus de odio. Odio sin precedente. Dijo: son seres de odio. Y vienen con una misión específica. 2017. Se dan a conocer los documentos desclasificados. En esos documentos desclasificados se descubre que efectivamente sí viene una invasión y que hay que evitar esa invasión. Pero si los ejércitos de China, de Rusia, de Francia y el mismo Estados Unidos no necesariamente dependen de Dios, y si ellos mismos han estado vinculados a un gobierno que se conoce como los Illuminatis, y qué coincidencia que el símbolo de todos ellos es el de la estrella del norte, o la famosa estrella de 5 puntas. Y todos estos ejércitos, recuerde, no olvide que Satanás es astuto, mentiroso por excelencia. Posiblemente todo este tiempo se ha estado presentando a estas superpoderosas naciones como fuerzas que quieren ayudar. Les han dado chispazos. ¿Por qué? Porque todo trae su propósito. Chispazos de la tecnología. Y este mismo gobierno conocido como los Illuminati, que es el gobierno del reino de las tinieblas que está conectado con el segundo cielo, maneja todititos estos gobernantes. Y posiblemente le dijo, hipótesis, le dijo: viene otro ejército, va a intervenir con ustedes. Ustedes saben que yo soy demasiado inquieto, me muero de las ganas de salir caminando por allá y todo, pero en la pandemia nos tienen encerrados de solo de pie a un lado lugar. Pónganse ustedes en los zapatos. Piense que ustedes, Joe García, Obed Jiménez, Gregory, Escamilla, son parte de ese gobierno de los Illuminati. Y están allí ustedes en representación de las 35 naciones más poderosas del mundo, las que manejan el dólar americano, el euro y todos los poderes, junto con el Vaticano. Y que todo ese poder se lo deben a un personaje
que 2 o 3 veces al año se les presenta en las reuniones especiales. A veces como un caballero inglés, a quien ellos le llaman luciferiano. Y luciferiano les dice, tenemos un problema, viene una invasión. Y ese que viene le va a quitar el poder a ustedes. Ya ustedes no van a seguir siendo los amos y los señores. Van a perder todititos los privilegios. Y esa invasión que viene se va a llevar a cierto grupo de gente para irlos a preparar y a superdotarlos para luego traerlos a gobernar aquí en lugar de los republicanos y los demócratas. Los estoy parafraseando, espero que ustedes me entiendan lo que quiero decirles. Estoy hablando con lo de los Illuminati que mencioné aquí ahorita. Están ustedes escuchando. Si dejamos que esa invasión llegue, entonces ustedes perderán todos sus privilegios. Su familia perderá todo. Todo. Su oro no servirá, porque este mismo que viene está disponiendo que todo ese oro lo va a utilizar para poner las calles de oro de una ciudad de él. Pónganse ustedes en los zapatos pensando. Solo hay una forma, recuerde, Satán todavía, lea bien el Apocalipsis, Satán todavía cree que puede vencer a Dios. De momento le dice a todos ellos, ¿y qué hacemos? Bueno, yo tengo mi ejército ahí en el segundo cielo, pero posiblemente vamos a necesitar una manito de ustedes. Nosotros vamos a dar la chispa porque la materia prima que necesitamos está aquí en la tierra, el uranio. Nosotros le vamos a dar la chispa, le vamos a dar toda la tecnología y formen un ejército que se una con nosotros. Y le vamos a hacer frente a ese ejército que viene del tercer cielo, para evitar que ellos intervengan en la tierra. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Ustedes creen que si Satán sabe que el rapto de la iglesia está a la puerta, que sí está? ¿Ustedes creen que Satán se va a quedar de brazos cruzados? ¿Ustedes creen que ese ejército que está en el segundo cielo, que son seres sobrenaturales, ¿ustedes creen que esos seres, pastores Camilo, usted cree que se va a quedar de brazos cruzados sabiendo que viene eso? Por supuesto que no. ¿Y qué van a hacer ellos? Unir sus fuerzas. ¿No quieren volver a leer el pasaje que comenzamos? ¿No quieren volver? No sé si tenemos aquí alguien que ha sido militar. Levante la mano. ¿Hay alguien aquí que ha sido militar? Levante la mano. ¿Tenemos alguien en la congregación ahorita? No tenemos nadie que ha sido militar. Una persona que ha sido militar entiende esta palabra. El Señor mismo, con voz de mando. Esa es una palabra militar. Esa es una palabra de un comandante. El Señor mismo, con voz de comandante. Es decir, que va al frente de un comando. Con voz de comando, con voz de mando. Y con voz de arcángel, Miguel. Quiere decir que esos demonios van a hacer, en ese momento van a tratar de hacer un contrapeso al arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué pasaría en el pobrecito engaño que cae en los Illuminati? Y en su desesperación por salvaguardar sus poderes,
deciden formar un comando espacial de poderosísimos aviones, superaviones, pero no para combatir en la tierra. Porque estas imágenes que sacó Univisión, la Fuerza Espacial de Estados Unidos revela su bandera, ya es oficial. Y muestran esa imagen espacial. ¿Contra quién nos preparamos a pelear en el espacio? ¿Por qué también los chinos? ¿Por qué también los rusos están haciendo lo mismo? Esta es la bandera. El evento dice de la Casa Blanca que asistieron el general John Raymond, comandante del Comando Especial de los Estados Unidos, el sargento Roger, asesor principal y alistado de las Fuerzas Especiales. Todos ellos estaban ahí presentes para la inauguración de ese comando. Primer comando espacial. ¿Coincidencia o no? Me llama la atención que un prominente rabino israelí que murió a los 107 años y que hoy se está dando otra vez a conocer, inclusive está en los viejos videos míos, el rabino dijo, y sucederá que en el año 2021-22 se prepararán las naciones para la intervención de una superestrella estelar. ¿Coincidencia o no? Mire cómo estamos en este momento. El mundo está esperando a un superlíder que conocemos como la bestia. Si ese personaje ya está y está a punto de destaparse, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. ¿Van a tratar los humanos de evitar el rapto de la iglesia? Ya lo están haciendo. ¿Creen las superpotencias que pueden unirse con las fuerzas de los extraterrestres en el segundo cielo para tratar de evitar el arrebatamiento? Ya es una realidad. ¿Tienen ellos la esperanza de poder evitar eso? Ellos lo creen de corazón, por eso se están preparando. La pregunta de nosotros los cristianos es, ¿verdad que triunfaremos? ¿Y por qué triunfaremos? Porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Y los ejércitos celestiales del Señor son más poderosos que esos ejércitos que están en el segundo cielo. Y no habrá obstáculo. Ellos, por eso dice, y el Señor mismo, allí está, dice, y hubo una gran batalla. ¿Cuándo? Antes del rapto. ¿Y para qué? En medio de eso viene la limpieza de los cielos, de todos estos demonios. Y finalmente serán arrojados y derrotados para siempre del segundo cielo. Si hay una civilización en el segundo cielo, salados, porque va a ser destruido. Y al ser derrotados y expulsados ya del segundo cielo, ¿quiénes creen que van a sufrir entonces? ¿A dónde creen ustedes que ellos van a buscar refugio? A ver, dígame, ¿a dónde creen que van a buscar refugio? A ver, dígame. Tal vez el secreto está aquí en este pasaje. Quiero que me ayuden a leer ustedes aquí. Tal vez el secreto está aquí. Lean en voz alta, léanlo.
Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado. ¿A dónde fue arrojado? ¿A dónde? Solo que esta vez ya no tienen reino en el segundo cielo. Esta vez vienen derrotados. Y no hay cosa más horrible, dicen los expertos, los militares, que es una persona resentida, soberbia y derrotada. Desata su furia y su odio. Sigan leyendo el pasaje. No está allí, pero allí está en Apocalipsis. ¿Sabe qué es lo que dice el versículo 12? Dice, ay de los moradores de la tierra. Porque sabiendo estos demonios y Satanás que les queda corto tiempo, se lanzarán con furia ¿contra quién? ¿Contra quién se lanzarán con furia? Contra los seres humanos. Si por la víspera se saca el día, dice un dicho de Costa Rica, mire cómo estamos. Mire lo que estamos viendo en este momento, está muy feo. Muy feo. Lo que mirábamos anoche era doloroso. Los Ángeles, Illinois, Filadelfia, Washington, D.C., al puro frente de la Casa Blanca, quemando edificios. Un espíritu incontrolable de odio. Y esta mañana CNN tenía un programa de este científico y estaba entrevistando a prominentes científicos y líderes políticos, entre ellos al famoso Tony Blair, exministro de Inglaterra. Y dijo Tony Blair algo que él ni siquiera sabe lo que estaba diciendo. Él dijo, el mundo ya no va a ser igual. La vacuna no va a venir hasta posiblemente dentro de 9 meses o 2 años. Y dijo él, debemos que entender que les guste o no les guste la humanidad, dijo, todos van a tener que recibir un sistema de rastreo electrónico, porque solo así la humanidad, dijo él, podrá sobrevivir con este virus que no se va a ir, que vino para quedarse. Y solo con ese rastreo, dijo Tony Blair esta mañana, solo con ese rastreo, dijo, se podrá saber si hay una persona que nos puede poner en peligro o no nos puede poner en peligro. ¿De qué está hablando Tony Blair? La marca de la bestia. O sea, ya lo tienen todo planificado. En este momento el mundo ya no va a ser igual. Seamos realistas. Nuestras propias iglesias ya no van a ser iguales. Seamos realistas. El mundo ya no es igual. Eso quiere decir que lo que se aproxima es tenebroso. Hambre, descontento social, control electrónico. Y un ejército espacial que se prepara para intervenir. ¿Para intervenir en qué? ¿Contra quién van a pelear en el espacio? En otra palabra, los mismos gobernantes ya saben que el arrebatamiento va a ser real. Mis hermanos, hablemos del rapto. Arrebatamiento. ¿Qué importa la palabra? La palabra rapto se utilizó del año 300, promedio de Jerónimo, en la traducción de la Biblia. Arpazo. Arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que vieron?
¿Qué vio Elías? Perdón, Eliseo. ¿Qué es lo que llevó a Elías? ¿Qué son las naves que vio Ezequiel? Pastores Camilla, que da clase en el Instituto Bíblico. ¿Qué son las naves que vio Ezequiel? Fueron naves, ahí lo dice. ¿Cómo son esos seres angelicales? Y el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo primeramente y luego nosotros los que estemos. Debieron de haber visto el día de ayer ustedes. Debieron de haber visto a los dos astronautas con su traje que pusieron ellos. ¿Y por qué ese traje? Porque una vez que traspasan la atmósfera, ellos necesitan cuerpos especiales. En este caso, trajes especiales. Pero nosotros no vamos a ir allí donde está la nave internacional Alfa, porque esa se va a caer. Nosotros vamos a ir más allá del segundo cielo. Vamos a ir al tercer cielo. Vamos a necesitar cuerpos glorificados. Use nuestra mente, póngala a trabajar. No, ellos no van a aterrizar en el suelo. No, eso no dice la Biblia, dice Pablo. Y el Señor mismo vendrá, dice, con voz de mando y con voz de trompeta, y los muertos en Cristo. Y luego nosotros hemos arrebatado de las nubes, donde recibiremos cuerpos glorificados. Y de allí nos encontraremos con el Señor en los aires. Y viajaremos con Él al tercer cielo. Si ya se preparan los ejércitos en un comando espacial, eso es buena noticia para los que somos evangélicos. Bueno, no para todos los evangélicos, porque hay muchísimos cabezas calientes que no creen en el rapto y se van a quedar. Así es. Porque Dios no va a premiar a aquellos que no creen. Así que dichosos los que le estemos esperando al Señor. Los que creamos en su venida, los que creamos en su arrebatamiento. Que nadie nos quite eso del corazón. Y por favor, no se ponga a pelear en las redes sociales de esta teoría y de la otra teoría. Este es el peor momento. Solo crea en la venida del Señor. No importa cuán difícil se ponga, no importa, el Señor viene por nosotros. Y nos vamos con Él. Tenemos que creerlo en el corazón. Un día Enoc caminó con Dios. Eso, bueno, usted en la Biblia no se lee, pero en los libros judeos del Talmud se habla de la historia de Enoc, que caminó y de momento fue arrebatado. Fue llevado por Dios. Un día vendremos nosotros manejando, caminando o quizás durmiendo. Seremos arrebatados. Ningún comando podrá detener a los poderosos ejércitos del Altísimo Dios Todopoderoso, porque aún los extraterrestres del segundo cielo ya están derrotados. No van a ser derrotados, ya están derrotados. ¿Cuándo fueron derrotados? En la cruz del Calvario. Por siempre. Así que todo el esfuerzo que ellos hagan va a ser infructuoso. Nosotros somos más que vencedores. La pregunta del $1.000.000 es: ¿estará usted esperándole? ¿Creerán siempre en el Señor ustedes? No olvide que Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? Que antes del rapto va a venir una crisis sin precedente, una crisis profunda, donde miles de cristianos, como dice el dicho centroamericano, y no sé si mexicano también, se les va a quemar el pan en la puerta del horno.
tanto que lucharon por ser evangélicos, y en el momento en que estamos a la puerta del rapto, se quedan. Qué interesante las palabras, vuelvo a citar en ese programa de CNN esta mañana. Decía uno de los científicos, le preguntaron, es el expresidente de Google, y dijo estas palabras: nunca a la edad que yo tengo y de la historia que he leído, dijo, nunca habíamos visto algo semejante a lo que estamos viendo ahora, dijo el científico. Es verdad, nunca, ¿verdad, hermano Jiménez? Nunca habíamos visto algo así. Por eso sabemos que el rapto viene. Si se preparan esa batalla, es porque Cristo viene por nosotros. ¿Cuánto tiempo más vamos a luchar? No importa. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? No importa. ¿Tenemos que sufrir un poco? No importa. Pero vamos a esperar al Señor. Por tanto, dijo la palabra, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y esperemos juntos la venida del Señor. Le quiero pedir que se pongan de pie. Hay múltiples de cosas que ni tuve que leer porque no hay necesidad. El arrebatamiento está a las puertas. Posiblemente vamos a ver persecución. Es probable. Lo que vaya a pasar después del 2 de noviembre es impredecible. ¿Cambiará nuestro presidente después del 2 de noviembre? ¿Qué pasaría si él se encapricha, como es su característica, de decir, vamos a parar esta pandemia, pero a cambio de... ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo van a enfrentar los gobiernos de América Latina? Las imposiciones de los gobiernos mundiales. El mundo. Si todo esto sucede antes del rapto, o está sucediendo antes del rapto. ¿Cuál es tu convicción con Jesús en tu corazón? ¿Cuál es tu certeza? Yo les pregunto a todos los jóvenes que están aquí, jovencitos y los que están viendo, ¿cuál es la convicción de ustedes con Jesús? ¿Hasta qué punto ustedes aman en lo más profundo de su corazón a Jesús? ¿Estarán dispuestos ustedes a ir hasta las últimas consecuencias con Jesús? ¿Cuál es su relación con Jesús? Familia cristiana. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? Con tu iglesia. Con tu familia. ¿Has hablado con tus hijos de corazón a corazón? ¿Le has dicho a tus hijos? Es posible que estos niños se ponen, ay mamá, pero ¿qué va a pasar con mi perrito y mi perrita y todo? Despreocúpense de eso. Por ahora lo que nos interesa es estar preparados con el Señor. Preparémonos. Preparémonos. Cristo viene pronto. Algunos dicen que estos 10 años van a ser clave. Me llamaba mucho la atención porque me gustó el documental científico esta mañana. Me llamaba mucho que ellos estaban diciendo, es que todo se está preparando, dijo el de Google. Es que todo nos adelantó, dijo.
estábamos preparando el proyecto, dijo, de el 5G para el año 2032, dijo. Pero como los planes cambiaron, dijo, estamos acelerándolo todo. O sea que ellos ya saben que el rapto viene. Le voy a pedir que inclinen su rostro. Ustedes allí en el hogar también, en sus casas. Solo inclina tu rostro. Los que están en su casa, los papás, la mamá, el abuelo, la abuelita, agarra a tus nietos, agarra a tus hijos de la manito, agárralo. Dígale a ese jovencito, esa jovencita de 12, 13, 18, 20 años, dile, allá en su hogar, dígale, mi niño, mi niña, yo no quiero que te quedes. Dígaselo papá, dígaselo mamá. Dígale, yo no quiero que te quedes. Yo solo quiero que te vayas con nosotros. A la familia que se les acaba de ir un ser querido por esta pandemia, yo solo quiero decirles a ustedes, tranquilo, su papá o su mamá solo se les fue adelante. Que ese es el tema que quiero tocar con ustedes para la otra semana. Invitados al cielo, donde nos vamos a encontrar todos. Allí con sus ojitos cerrados digan, Señor, haz que toda mi familia, dígaselo. A ver papá, a ver mamá, a ver abuelo, abuelo, dígale, Señor, haz que toda mi familia esté bajo tu cobertura y que todos sintamos ese deseo de amarte y de estar contigo, cueste lo que cueste y venga lo que venga. Solo ayúdanos, Señor, protégenos y solo asegúrate. Dígale esta palabra, quiero que lo digan mientras están orando, porque esta semana yo miraba filas hasta de 500 personas en Madrid, España, haciendo filas para conseguir comidita en España. Cuando miré eso, mientras estaba orando, yo dije, Señor, no sé si nos va a tocar a la mayoría vivir momentos difíciles, pero por eso que allí en oración dígale, Señor, dígale, Señor, que no nos falte comida en los momentos críticos que vayan a venir. Que de una o de otra manera, díganos, tú mandes comida a nuestros hogares. Padre, sabemos que el arrebatamiento está cerca, mi amado. Todo está cerca ya. Pero lo que para usted significa 5 minutos, tal vez para nosotros signifique 1 año, 2 años, 3 años, 5, solo tú lo sabes, Señor. Pero ayúdanos nada más. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a ser fuertes en estos años, o meses, o tiempo que nos vas a tener. En el nombre de Jesús. Bendice las familias, Señor. Amén.